Josefina Vázquez Mota es senadora por el Partido Acción Nacional. Fue candidata presidencial en 2012 y candidata a gobernadora por el Estado de México en 2017. Estudió el bachillerato en el Instituto Politécnico Nacional y se graduó como licenciada en Economía en la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de posgrado en el ITAM, donde cursó un diplomado, y en el IPADE, un programa de perfeccionamiento directivo. Ha sido diputada federal en 2 ocasiones. En una de ellas fue coordinadora de su grupo parlamentario y presidenta de la Junta de Coordinación Política. Durante el sexenio del presidente Vicente Fox fue secretaria de Desarrollo Social y con Felipe Calderón fue secretaria de Educación Pública. Ha escrito varios libros, entre los que se encuentran Nosotros los Dreamers, Historia de Vida Más Allá de la Frontera, Cuando los hijos mandan, Cómo querer y educar con límites y Dios mío, hazme viuda, por favor. Josefina Vázquez Mota, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Josefina, regresas a la vida política después de periodos difíciles, derrotas muy dolorosas. ¿Cómo interpretas este proceso? Me da mucho gusto estar contigo y estar particularmente aquí en Canal 11, porque tiene un gran significado en mi vida. Cuando estuve sobre todo a cargo de la Secretaría de Educación Pública, trabajamos muchísimo y siempre es un buen recuerdo, un buen momento. Pues estamos frente a un proceso y una realidad inédita en la vida de nuestro país. Es decir, lo que vivimos el pasado 1 de julio, si bien ya se advertía que vendría una tendencia de voto que está castigando al sistema tradicional de partidos y un sentimiento de hartazgo, de reclamo de la ciudadanía, que te diría no es exclusivo de México. No por eso quiero minimizar lo que estamos enfrentando, lo que vamos a enfrentar más adelante, pero estamos observando que en general en el mundo está habiendo un rechazo a la clase política, al sistema de partidos. Sin embargo, lo digo de manera muy personal, pero lo he compartido con muchísimos más, lo que pasó el 1 de julio, salvo tal vez muy pocos, en la dimensión que sucedió, tampoco se esperaba. Es decir, se esperaba un voto tal vez mucho más diferenciado en las cámaras, por ejemplo, y sin embargo lo que observamos es que prácticamente se entregan pues ni siquiera podríamos decir a un partido político, sino a un movimiento, como es el caso de Morena, pues el control, o en buena medida el control de las cámaras, no solamente a nivel federal, sino también un buen número a nivel estatal, en muchos estados con una mayoría más que evidente, y la propia presidencia de la República. Un escenario inédito también, porque estamos viendo que las fuerzas políticas tradicionales ocupando posiciones distintas, en algunos casos muy distantes, como el caso también del PRI, y viendo pues fenómenos como el propio Partido del Trabajo o el PES, que tienen bancadas significativas en ambas cámaras y uno de ellos perdiendo el registro, y otro de ellos, pues que nunca en su historia, digamos, había tenido ninguna posibilidad. ¿Qué es lo que le toca hacer a un partido como Acción Nacional en esas condiciones? Más allá de lo que será fin de año, el propio relevo, un partido tradicional en este escenario que tú estás describiendo, ¿qué tiene que hacer? Mira, estamos obligados a ser una institución fuerte. Ese es el primer gran reto que yo veo en mi partido. En Acción Nacional tenemos que tomar decisiones que se han venido aplazando, algunas por muchos años, no solo de manera reciente. Reciente seguramente hay también una lista de omisiones, pero llevamos muchos años aplazando decisiones. Tenemos un padrón, por ejemplo, de militantes que no se ha abierto en los últimos años. El promedio de edad de la militancia de nuestro partido se envejece cada vez más y vamos perdiendo sectores de jóvenes, de ciudadanía que tradicionalmente nos venían acompañando. Una institución fuerte que retome sus valores fundamentales en el poder ciudadano. Somos el único partido, Ezra, en la vida del país que se explica a raíz de la ciudadanía. El PAN nace de los ciudadanos, para los ciudadanos, y ha sido indispensable en la construcción de democracia y de libertades del país. Y eso es lo que tenemos que volver a hacer, una institución fuerte, una oposición con ideas y propuestas muy claras y ser la voz de aquellos que en las urnas también votaron por nosotros o que no votaron por quien hoy está en el gobierno, a punto de tomar el gobierno, y también por aquellos que aún votando por esta opción seguramente están esperando de un partido como Acción Nacional
que quedamos como la segunda fuerza, ser quien defiende fundamentalmente las libertades y la democracia. Hay que copiar el esquema de Morena para empezar a competir, Josefina. Mira, no creo que nosotros debamos copiar el esquema de Morena. Lo que sí tenemos que hacer es aprender las lecciones que dolorosamente nos han llevado a donde estamos y que, insisto, no son recientes, pero se han venido agudizando en estos casos. Y tenemos que fortalecer nuestra propia historia y nuestra propia vida institucional, Esra, porque, mira, por ejemplo, un acuerdo que acabamos de tomar recientemente en el grupo parlamentario en el Senado es que no contamine el proceso de elección de la presidencia del PAN la vida interna del grupo parlamentario, claro. Porque si nosotros permitimos que sea el espacio del Senado donde se dirima este desacuerdo, estamos muertos, es decir, ¿pero qué haces? ¿A qué hora respondemos? ¿Qué haces en un Senado donde lo mismo le va a pasar a diputados, en donde el próximo gobierno tiene pues la mayoría sin la necesidad de dialogar con la oposición? Lo sabemos, Serra, y yo en lo personal reconozco que es un desafío que nunca antes hemos enfrentado, por lo menos en la vida moderna del país. Yo en ocasiones incluso he hablado de que no necesariamente vamos a una oposición, vamos a tener que aprender a hacer resistencia en muchos momentos. Y si no lo advertimos de esta manera, creo que estamos leyendo de manera equivocada, no solamente lo que pasó el 1 de julio, sino lo que hemos estado viviendo y lo que vamos a enfrentar. Pero tenemos una tarea fundamental. Y aún en esta proporción, con estos 20 y tantos senadores que somos, más aquellos que se unan en propósitos comunes, pues yo te quiero decir que sí somos un dique importante para decisiones que en el orden constitucional no sean convenientes para la vida del país. Vamos a acompañar aquello que sea importante y que fortalezca la vida institucional, el Estado de Derecho, la legalidad en el país, pero sin duda vamos a presentar oposición seria y con propuestas alternativas a todo aquello que disminuya o que afecte la democracia y las libertades. Porque lo sabemos, Serra, una vez que se van perdiendo las libertades, que por cierto sucede de manera muy silenciosa, es no imposible, pero te puede costar generaciones completas volver a recuperarlas. Estamos platicando con Josefina Vázquez Mota aquí en Línea Directa. Josefina Vázquez Mota, el sexenio que está por terminar es un sexenio, como todos, de claroscuros. Y una parte al principio en donde el famoso Pacto por México, donde las fuerzas políticas principales, pues por X razones, se alinearon las estrellas y sacaron adelante PRI, PAN, PRD, reformas que anteriormente, por muchas razones, no funcionaban. O sea, no se podía hacer. Y ahora lo hicieron de manera tal que reforma energética, reforma educativa, reforma al sistema laboral, reforma al sistema bancario empiezan a funcionar. Y de repente resulta que ese tema, que ha sido una parte fundamental de lo que podríamos llamar la transformación del país, se dice, no, hay que volver otra vez a darle marcha atrás o reformarlo porque no es lo que la población quiere. El tema educativo, tú estuviste en la SEP, lo que se hizo como reforma educativa es sin duda un elemento de transformación. Dicen, no, hay que entrar otra vez en una dinámica de regreso a consultar a maestros. ¿Cómo ves tú este proceso y qué habría que hacer con esta reforma? Mira, con esta reforma y con el resto de las reformas, Serra, reconociendo que todas son perfectibles, lo que sí creo que resulta indispensable es, por decirlo de alguna manera, poner un piso que sea irrenunciable. Es decir, lo que no podemos poner en riesgo, o sea, estaríamos siendo absolutamente irresponsables y traicionando no solamente la confianza ciudadana, sino condenando el futuro de este país a un futuro de mucho más oscuridad, digamos, y adversidad de la que podemos estar enfrentando hoy en día, es lo que tiene que ver con la calidad de la educación,
lo que tiene que ver, y todo esto sin menoscabo, por supuesto, de los derechos de las maestras, de los maestros, de su condición. Yo cuando tuve la gran responsabilidad de estar en la Secretaría de Educación Pública, te quiero decir que muchas de ellas y de estos profesores eran los primeros en apuntarse, en decir, queremos que esto cambie, queremos prepararnos en las nuevas tecnologías, queremos ser parte de un nuevo mundo de conocimiento con una gran disposición y voluntad. Mira, recuerdo que cuando finalmente se firmó aquella Alianza por la Calidad de la Educación, y se empezaron las evaluaciones y se empezaron a evitar la venta de las plazas, que era una práctica de venderlas, aunque no fuese profesor a quien se le vendían, en fin. Recuerdo el testimonio de una profesora en Zacatecas que cuando se hizo la primera evaluación, pues había un grupo de compañeros que no quería, entonces bloquearon la entrada y decía, a mí no me importó, yo me salté la barda para hacer mi examen, porque si yo examino a mis alumnos, ¿por qué no voy a estar sujeta a un propio sistema de evaluación y no como una consigna de castigo, mucho menos, al contrario, como un incentivo de mejora y de poder tener una mucho mayor satisfacción en aquello que estás desempeñando? Creo que particularmente en temas como la agenda educativa, el sector energético, no nos podemos quedar ya mucho más a la saga de lo que está sucediendo en el resto del mundo. El resto del mundo no nos va a esperar como no nos ha esperado nunca, y menos ahora. Y tenemos una enorme responsabilidad porque aparte, oye, pues resulta que ya tenemos dos procesos que anteriormente no habían sido tan compatibles, porque frente al bono demográfico, como debía haber sido, pusimos una enorme atención a los niños, a los jóvenes, y todavía veíamos que a México no le salían canas. Pero ya a este país le están saliendo canas. Y hoy tenemos que resolver toda esta necesidad, expectativa, derechos de niños y jóvenes, pero al mismo tiempo tenemos una población que envejecemos cada vez más y que ese es el destino al que vamos a ir todos nosotros y donde tampoco estamos resolviendo suficientemente bien para esta población. Lo que te quiero decir entonces es que todavía se vuelve mucho más complejo y frente a ello la urgencia de defender las bases fundamentales de la prosperidad y el desarrollo de un país. Es decir, si no se respetan los contratos, si no se respetan los derechos de propiedad, si no se respeta el marco de la legalidad, y estoy diciendo algo que no es exclusivo para México, cualquier país desarrollado del mundo al que nos asomemos tiene condiciones básicas que son irrenunciables. Y esto es lo que tendremos y lo que vamos a defender desde los grupos parlamentarios. Y a ver, aquí también necesitamos la suma de los padres de familia, de la sociedad civil, de medios de comunicación, porque rendirnos frente a una dinámica de satisfacer solo ciertos grupos con propósitos que no sean o los educativos o realmente los que el país requiere, pues las consecuencias serán terribles y no queremos que esto suceda realmente. Ahora, en este contexto, son oposición, son resistencia, dices tú, en el Congreso. ¿Hay interlocutores o ves interlocutores en el gobierno, en el próximo gobierno, con los que dices, hay gente con la que podríamos llegar a determinados Sí, Erra, porque sería también faltar a la verdad decir lo contrario. Te quiero decir que yo he mantenido, por ejemplo, un diálogo fluido con el propio Ricardo Monreal, con Martí Batres, porque, bueno, por nuestra historia política hemos coincidido en otros momentos con Martí. Coincidí en el año 2000 en la legislatura, fuimos compañeros en la Cámara, con Ricardo Monreal siendo gobernador de Zacatecas, yo estando en Desarrollo Social. He podido dialogar con la ministra Olga Sánchez Cordero, con quien será el secretario de Agricultura, que es un académico muy destacado que estuvo a cargo del CIMBESTAB y un gran conocedor del tema, con disposición. Tampoco he tenido oportunidad de hablar con mucho más hasta ahora, pero te quiero decir que por lo menos con los actores que yo he tenido la posibilidad de acercarme, ha habido disposición de escuchar, diálogo. Vamos a ver esto cómo va sucediendo y desconozco de otros actores, claro, pero sí, lo digo con nombre y apellido porque es así como lo he vivido hasta este momento. En este sentido, el Congreso o el Senado fundamentalmente podría convertirse
a lo mejor es muy optimista para alguien que está en el lado de la oposición pensar que este diálogo se puede convertir en acuerdo. Ellos han insistido mucho en la idea de que son mayoría, pero que quieren gobernar con consenso. Habría la posibilidad de que no son ustedes el dique, pero pueden ser un elemento que pudiese en un momento determinado evitar posiciones extremas que pudiesen dañar, digamos, algo que se ha conseguido por la presencia precisamente de estos grupos que hoy son representativos en el Congreso y que pudiesen cambiar la agenda nacional. Absolutamente, estamos obligados a hacer esta tarea, es decir, el mandato más importante es salvaguardar, y no ha sido fácil. Probablemente si algunos jóvenes nos están acompañando se imaginen que México siempre fue así. No, no siempre tuvimos libertad de expresión, no siempre tuvimos un sistema democrático que aún hoy está viviendo regresiones muy graves, como el caso, yo estuve acompañando a Cantú en Monterrey, y después de haberle entregado la constancia y de haber validado un proceso electoral, lo que yo viví también, Erra, y lo quiero poner sobre la mesa en el Estado de México, usando una Procuraduría General de la República para acusar a mi familia de lavado de dinero, sabiendo que era totalmente falso. Y unas horas antes del proceso electoral me notifica la PGR: perdone usted, nos equivocamos, aquí nunca hubo una denuncia, su familia es honorable y no hay ninguna acusación. Si aún luchando después de tantos años vemos todavía una debilidad institucional, a lo único que no podemos seguir abonando es a una mayor debilidad institucional o un atropello mayor al Estado de Derecho. Estamos platicando con Josefina Vázquez Mota aquí en Línea Directa. Josefina, uno de los temas que estuviste trabajando durante el sexenio, incluso cuestiones polémicas en el manejo de la relación con los migrantes. Esta idea de la conexión México con la gente del otro lado de la frontera se vio complicada durante mucho tiempo, precisamente desde la elección de Donald Trump, bajo el principio de esta idea de que estos mexicanos que viven en los Estados Unidos pues iban a tener problemas serios a la hora de enfrentar a una maquinaria pues abiertamente antiinmigrante, tintes racistas, tintes yo diría pintorrajeadas racistas, y que hoy, pues es cierto, no pintan en términos político-electorales, siguen sin hacerlo a pesar de que han aumentado en su voto, pero sí en términos económicos. Hoy el tema de remesas es fundamental para un país como el nuestro. ¿Sigues pensando en que esta relación entre México como país con sus migrantes podría en un momento determinado convertirse en algo más que los surtidores de divisas para el país? Tiene que convertirse en algo mucho más importante, Ezra, y reconocer que cuando hablamos incluso de acuerdos tan relevantes como el Tratado de Libre Comercio, cualquier tipo de acuerdo con los Estados Unidos, no puede seguir quedando la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos al margen. Y no puede hacerlo no solamente por las aportaciones que ya representa para la propia economía de los Estados Unidos, son varios puntos del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Entonces no podrías entender siquiera la dinámica de la economía de este país sin la comunidad mexicana en sus diferentes generaciones, versiones. Ahora, no, nosotros necesitamos de esta comunidad, y esta comunidad ha decidido en lo general, Erra, no abandonar a México. A diferencia de otras poblaciones que migran y que se van de sus países y que por diferentes situaciones culturales, tradición, muchas otras razones se van y se van, en nuestro caso, en mi experiencia, la gran mayoría de quienes han migrado por diversas razones, fundamentalmente buscando mejores oportunidades y que cruzando la frontera han construido condiciones de vida que aquí les hubiera sido, y lo digo con enorme frustración y también claro, responsabilidad prácticamente imposible, ellos han decidido no abandonar México. Yo lo viví con los Dreamers, es decir, el volver a México, el reencontrarse con los suyos, el darnos cuenta que yo recuerdo con el Senado todavía, el grupo parlamentario anterior, los grupos parlamentarios, esta doble invisibilidad, el que muchos no tenían acta de nacimiento acá y entonces no existían allá. Si no vemos a la comunidad
en el corazón de la relación México-Estados Unidos. Creo que no solamente seguiremos equivocándonos en muchas decisiones de política exterior en nuestra relación con los Estados Unidos, sino seguiremos perdiendo una población enormemente valiosa y seguiremos perdiendo grandes oportunidades. Hay que vernos como un país que ahora está viviendo en diversos países y buena parte de nosotros, casi no hay una sola familia. Aquí en el estudio donde estamos grabando te puedo asegurar que la gran mayoría tenemos a alguien en los Estados Unidos y ellos han decidido también no irse, pero probablemente si nosotros no hacemos lo que nos toque hacer, llegue el momento en que decidan que también se tienen que ir o ya no tienen que estar tan cerca de nosotros. Cuando se está hablando ahora del el modelo de una cuarta transformación, independientemente de hasta dónde se llegue, este es un país dividido, por lo menos, una discusión, en un norte, centro-norte de gran desarrollo, un sur atrasado. La discusión es cómo lo transformamos. Hay quien dice hay que simplemente reforzar, invertir, hacer crecer el sur solito. Hay quien dice no, señores, hay que conectarlo, hay que buscar otras formas, apertura, globalización. Estamos en ese dilema, regresando a una discusión de hace 50 años, Josefina. Mira, me parece que hay que reconocer que somos muchos Méxicos. Hay que reconocer que algo se está haciendo diferente en la zona del Bajío fundamentalmente y algunas otras regiones del país, donde los crecimientos que estamos observando son de países europeos, de economías mucho más avanzadas. Y te diría que también creo que a estas alturas podemos identificar perfectamente dónde han estado los obstáculos más importantes en la zona sur, sureste del país, que muchos son añejos y otros son alimentados y se siguen alimentando actualmente. Es decir, no es que todos sean heredados. Entonces, no, Esra, lo que yo creo es que reconociendo estas diferencias que tenemos, habría que decir que sí ha dado resultado y eso, digo, ya estamos sobrediagnosticados. Lo que tenemos en todo caso es que buscar mayor prosperidad para todos, porque lo trágico sería ahora pensar que ahora sí nos emparejemos, pero al revés. No, lo que tenemos que hacer es cómo sumamos, incluimos, cerramos las brechas de desigualdad, que ese es sin duda uno de los primeros grandes desafíos y tareas urgentes que tenemos como país, como clase política, como sector empresarial, como medios de comunicación, y cómo nos encontramos en un México más cercano, sin esta separación tan grande que también, Esra, va dando lugar. Y eso me parece gravísimo y lo quiero dejar por lo menos sobre la mesa. Creo que es muy grave cuando desde el discurso o desde cualquier trinchera se alienta la división, el rencor, el odio, la separación, porque esa cuesta mucho más trabajo después resolverla. Josefina Vázquez Mota, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y te quiero decir que me quiero ir optimista de esta mesa. Bueno, creo que en esto también tenemos oportunidades de transformación profunda y de hacer lo que nos toca a cada uno. Josefina Vázquez Mota fue ella aquí en Línea Directa.